Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Saulo seguía echando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Fue a ver al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándolo a traerse presos a Jerusalén a todos los que seguían el nuevo camino, hombres y mujeres. En el viaje, cerca ya de Damasco, de repente una luz celeste lo envolvió con su resplandor. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Preguntó él: «¿Quién eres, Señor?». Respondió la voz: «Soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y allí te dirán lo que tienes que hacer». Sus compañeros de viaje se quedaron mudos de estupor, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y, aunque tenía los ojos abiertos, no veía. Lo llevaron de la mano hasta Damasco. Allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías. El Señor lo llamó en una visión. «Ananías», respondió él. «Aquí estoy, Señor». El Señor le dijo: «Ve a la calle mayor, a casa de Judas, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto a un cierto Ananías que entra y le impone las manos para que recobre la vista». Ananías contestó: «Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus santos en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre». El Señor le dijo: «Anda, ve, que ese hombre es un instrumento elegido por mí para dar a conocer mi nombre a pueblos y reyes y a los israelitas. Yo le enseñaré lo que tiene que sufrir por mi nombre». Salió Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y dijo: «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobres la vista y te llenes del Espíritu Santo». Inmediatamente se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Comió y le volvieron las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos de Damasco y luego se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Id al mundo entero, proclamad el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo disputaban los judíos entre sí: «¿Cómo puede este darnos a comer su carne?». Entonces Jesús les dijo: «Os aseguro que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. El Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre. Del mismo modo el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre». Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando estaba en Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Seguimos en este tiempo pascual con las lecturas, sobre todo del Evangelio de San Juan,
y también en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles. En los domingos y también algunos días de diario, sobre todo al principio, aparecen lecturas de las apariciones de Jesús resucitado. Distintas, a veces, como claro, son 4 relatos distintos, hay pequeñas contradicciones. Es como cuando leemos una misma noticia en 4 periódicos, pues también hay variaciones y puede haber hasta pequeñas contradicciones. Eso es buena señal. Eso quiere decir que no se pusieron de acuerdo para mentir, sino que cada uno da su versión. Habría quien podría decir, bueno, los relatos de la resurrección serán fantasías, serán, yo qué sé, figuras literarias. Pero es que hoy hemos escuchado una aparición que desde luego esta sí que no es figura literaria, que ocurrió además años después de la resurrección de Jesús. Y es la aparición a Saulo, que iba a perseguir cristianos camino de Damasco. Leíamos hace unos días el relato de aquellos que lapidaron a San Esteban, como los apóstoles eran perseguidos, azotados, encarcelados, se les prohibía predicar. Y bueno, pues en el relato de la lapidación de Esteban había allí un joven que no tiraba piedras, pero guardaba la ropa de los que tiraban las piedras. De luego, nadie podría imaginar que la vida de aquel hombre que iba a perseguir cristianos se convirtiera pues, en el apóstol más importante de todos los tiempos. Sí, el más importante en el sentido de que fue el que más escribió, el que más viajó, el que más predicó. Que el joven llamado Saulo, que después se llamó Pablo. Fue una aparición que duró décimas de segundo. Como un relámpago, camino de Damasco, esa especie de relámpago tiró a Saulo del caballo. Todos sabemos cómo terminó el viaje, cambió totalmente por ver a Jesús, ya digo, en décimas de segundo. Y le dio una fuerza que es imposible de demostrar humanamente hablando si no fuera algo sobrenatural. Al principio desconfiaban de él, pero desde luego fue el gran predicador, el gran apóstol de todos los tiempos. Bueno, pues fue una aparición que tuvo lugar, fue distinta de las demás. Solo oyó su voz, no vio su cuerpo. Y esto a mí por lo menos me da mucha confianza, porque podríamos decir, bueno, ¿y por qué el Señor no se nos aparece a nosotros hoy? Y sin embargo, sí que se puede aparecer y se aparece a muchas personas, como se ha aparecido a Pablo, personas que en un momento determinado les cambia la vida totalmente, personas totalmente apartadas de Dios, de la Iglesia, de todo, y que tienen ese encuentro de décimas de segundo con Jesucristo y les cambia la vida. Entonces, ahí sí que nosotros también podemos participar de esa experiencia y seguro que de una manera o de otra, si estamos aquí y creemos, es porque se nos ha aparecido como Él sabe. Pero es que además hay otra forma, mucho más real, si queréis, más palpable, más visible, que lo que decía en el Evangelio. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y estaba refiriéndose a la Eucaristía. Y por eso la Eucaristía es un momento muy especial para encontrarse con el Señor resucitado. Lo es muy especialmente la Eucaristía de cada domingo, pero también de cada día. Ojalá este encuentro con el Señor transforme nuestra vida como transformó un día la de Saulo, la de Pablo.